gloria habla en tu lengua a todo pueblo bajo el cielo. Eres belleza inconcebible, eres tú el Señor de mi salvación y quien alumbra mi caminar en la noche. Tú me guías, eres tú, eres tú. Exáltenlo, exáltenlo, alaben siempre a nuestro Dios, lleno de gracia y amor, sobre nosotros lleve hoy. Yo sé, tú nunca cambias, tú eres digno, Dios, eres tú. Día y noche, ángeles cantan, Santo, Santo es el Señor. No hay nadie más que sea digno. Eres tú. Exáltenlo, exáltenlo, alaben siempre a nuestro Dios, lleno de gracia y amor, sobre nosotros lleve hoy. Yo sé, tú nunca cambias, tú eres digno, Dios, eres tú. Tú oyes el clamor del quebrantado, das esperanza al que la ha perdido. Tú guías al cautivo en libertad. Oh, eres tú. Oh, cuando en la noche ya no hay esperanza, tú eres aquel que no se rendirá. Al huérfano sostienes en tus brazos. Eres tú. Y yo sé, eres tú. Yo creo, eres tú. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido
sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga nuevamente. Estamos pues llegando hasta donde usted se encuentra nuevamente. Es un gusto, es un gozo para nosotros seguir compartiendo la palabra de nuestro Dios. Y hoy vamos a continuar viendo esta serie que hemos ya comenzado, ¿verdad? Sí, hoy vamos a continuar. La serie se llama que vamos vamos a continuar. Sí, no es una nueva serie, la serie la vamos a continuar, ¿verdad? Las palabras que nuestro Señor Jesús pronunciara allá en aquella montaña, ¿verdad? Sí, son una serie de enseñanzas que Él nos trae para nosotros. Yo estaba viendo cómo todo esto que nuestro Señor Jesús dijo ahí en aquella enseñanza que dio, es como un postulado que nuestro Señor Jesús estaba hablando. Lo que Él estaba enseñando era más bien era lo que Él quiere que todos sus seguidores seamos, ¿verdad? Como cuando un político, como cuando
una persona con aspiraciones a un puesto de gobierno, si hacen los meetings, y ponen ahí el despliegue de sus propuestas, de su trabajo. Entonces en esta serie del Sermón del Monte, nuestro Señor Jesús ahí está dando toda la serie de lo que Él espera que nosotros como hijos de Él seamos. Entonces hoy vamos a continuar viendo un tema muy interesante, un tema que es muy amplio. Jesús y la ley, Cristo y la ley es el tema de esta hora. Sí. Y mire, vamos a ir a la palabra de nuestro Dios, pero vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios en este momento en oración. Vamos a orar y vamos a ir en este momento hablar con nuestro Padre Celestial. Oremos, amados hermanos. Señor, te damos gracias en esta hora nuevamente, Padre Santo. Continuamos, Señor, con esta serie de enseñanzas, Señor. Te damos gracias porque una vez más nos das la bendición de poder estar, Señor, estudiando tu palabra. Y una vez más te pedimos, Señor, que tú hables a cada corazón, Señor. Siempre que vamos a tu palabra, siempre tú, Señor, tienes algo para nosotros, Señor. Hoy nuevamente, Padre, habla a cada vida, habla a cada corazón, Señor. Y te pedimos, Señor, que seas con nosotros en este momento, Señor. Rogamos, Padre, que tú bendigas a cada uno de nuestros hermanos que ya están listos, Padre, pues viendo esta transmisión, pero también a aquellos que verán la repetición, Señor. Rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios. Le invito a que me acompañe, ¿sí? Y es Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versos 17 al 20. Jesús y la ley es el tema de esta tarde, ¿va? Sí. Dice el verso 17 al 20: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Gloria a Dios. Una de las cosas en las que toda sociedad, todo grupo en este mundo, una de las cosas en las que todo grupo en este mundo debe basar sus leyes son en absolutos. No cambian. Sí, no cambian. Matar es malo aquí, en China, en cualquier parte del mundo. Robar es malo aquí, en China, en cualquier parte del mundo. Son los absolutos morales los que definen la ley divina, la ley de Dios en la sociedad. Y mire, ¿cómo es que ahora cada quien en este mundo, en esta época que nos ha estado tocando, que nos está tocando vivir, estamos viendo cómo cada vez los absolutos morales, los absolutos que gobiernan la sociedad que Dios diseñó, la sociedad que Dios creó, esos absolutos el hombre los quiere hacer a un lado y vivir en un relativismo, ¿sí? Haciendo cosas que para
para una gente son buenas, ¿verdad? Y porque a ellos le funcionan, dice otra, no me impongas a mí lo que a ti te funciona. ¿De qué estamos hablando? De leyes escritas en el corazón del hombre. Jesús dijo en el verso 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Qué profundidad tiene esta enseñanza que nuestro Señor Jesús está hablando aquí? Dijo nuestro Señor Jesús, no piensen que yo vine a quitar la ley. ¿Qué tan tremenda había sido, pues digamos, de esta manera? ¿Qué tan tremenda había sido la ley modificada en aquel tiempo por los fariseos, por aquellos escribas, y sobre todo los fariseos, que eran los que interpretaban la ley y ponían mandamientos de hombres. En sí, ellos ponían cargas que dijo nuestro Señor Jesús, ellos mismos ni con un dedo estaban dispuestos a mover, ¿verdad? Esas cargas que ellos ponían, ¿verdad? Sí, y eran tantas las cosas que estaban viviendo en aquella sociedad. Nuestro Señor Jesús está hablando en aquella ocasión, ¿verdad? Que los está regresando a la esencia de la ley escrita que Dios les había dado. Pero ellos la habían totalmente pues mal interpretado en muchas áreas y habían puesto mandamientos de hombres. Como nuestro Señor Jesús aquí comienza estas palabras en el verso 17, dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. De repente va, sí, nuestro Señor Jesús viene a esta tierra, nace en este mundo a través de una obra milagrosa del precioso Espíritu Santo, ¿verdad? Esa historia usted ya se la sabe, pero nuestro Señor Jesús, creció y hasta cierta edad, podemos decir, pasó desapercibido. Pero llega el momento en que es presentado nuestro Señor Jesús en aquel río Jordán. Es presentado, ¿verdad? Y es bautizado, ¿verdad? Sí, y Juan el Bautizador, ¿verdad?, pudo decir de él, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los escritos de la ley de Moisés, todos los escritos de los profetas apuntaban a un cumplimiento, apuntaban al Mesías, hablaban de él. Entonces Jesús es el cumplimiento de la ley. Jesús es el que viene a cumplir la ley. Él dice en el verso 17, no penséis que he venido a abrogar. ¿Sabe qué es la palabra abrogar? Estaba estudiando esta palabra, literalmente es derribar, tumbar, quitar, pulverizar. Como cuando alguien derriba una y la hace pedazos, la hace escombro. Jesús dijo, yo no vine a quitar la ley, a hacerla un escombro. Yo no la vine a derribar, ¿verdad? Yo no vine a quitar esa ley o los escritos de los profetas. No he venido a derribar eso, sino he venido a cumplirla, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús como tal, ¿verdad?, Él vino a cumplir la ley. Yo estuve estudiando este tema y miren, me llamó mucho la atención algo que encontré y quiero compartirlo. ¿Cómo vemos al Señor Jesús en el Antiguo Testamento? Desde Génesis hasta Malaquías. En Génesis se ve como la simiente de la mujer. Y en Génesis 3
15. Éxodo es el Cordero Pascual, ¿verdad? En Levítico es nuestro sumo sacerdote. En Números es la columna de nube y de día y la columna de fuego de noche, ¿verdad? Y en Deuteronomio es el profeta mayor que Moisés. En Josué es el capitán de nuestra salvación que va al frente. En Jueces es nuestro juez y dador de la ley. En Ruth es nuestro pariente redentor. ¿Cómo vemos a nuestro Señor Jesús en el Antiguo Testamento? En Primera y Segunda de Samuel es nuestro profeta fiel. En Primera y Segunda de Reyes y Crónicas es nuestro rey que gobierna. Dice la Biblia que su cetro es un dice y su cetro de rey no tendrá fin. En Esdras nuestro escriba fiel. En Nehemías es el constructor de los muros derribados. En Esther es nuestro Mardoqueo. En Job es nuestro Redentor que vive. Ese hermoso texto, Job 19:25, los Salmos, qué hermoso, habla de nuestro Señor, es nuestro pastor. En Proverbios, Él es nuestra sabiduría. En Eclesiastés continúa siendo Él nuestra sabiduría que dirige nuestra vida. En Cantar de los Cantares es nuestro amado y es nuestro esposo. En Isaías Él es el príncipe de paz. En Jeremías Él es nuestro profeta que gime. En Ezequiel Él es la maravillosa figura de los 4 seres vivientes. En Daniel Él es el cuarto hombre que se movía en el horno de fuego. En Oseas es el esposo eterno. En Joel es el bautizador en el Espíritu Santo. Amós es el que lleva nuestras cargas. Abdías es nuestro Salvador. En Jonás es el gran misionero foráneo. Miqueas es el rey que será Señor en Israel y que será nuestra paz. Nahum es el mensajero de hermosos pies. En Habacuc, nuestro Señor Jesús es el evangelista que clama por arrepentimiento. Y en Sofonías es el restaurador de la herencia perdida. En Zacarías es el futuro rey de Sión y el manantial abierto de la casa de David. En Malaquías es el sol de justicia. Y este es como se ve a nuestro Señor Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y Él es el, por así decirlo, el que coloreó la ley en el Antiguo Testamento, el Señor Jesús. Por eso cuando él estaba explicando, Él estaba diciendo ahí en el verso 17, no piensen que yo he venido a quitar la ley. Yo soy la ley que vengo a cumplirla. De mí se habló en la ley y en los profetas, como si dijera nuestro Señor Jesús de esa manera. Y podemos verlo aún más y más. Él es el cordón que colgaba en aquella pared en los muros de Jericó. Y podemos seguir buscando cada vez más significado, ¿sí? De cómo vemos a nuestro Señor Jesús en el Antiguo Testamento, en la ley, y cómo Él viene a cumplirla. Él dice, yo no la vengo a quitar, yo la vengo a cumplir. ¿Sí? Mire, cómo el pueblo de Israel, recibió la ley. Y la ley se aplica al pueblo de Israel en 3 áreas. 2 Jesús las cumplió y una está vigente. La ley moral, la ley ceremonial y la ley cultural o de culto. Sí, entonces, sí, nuestro Señor Jesús está hablando que Él viene a cumplir la ley. Y
¿Qué ley se cumple en el Señor Jesús? Hay una ley que todavía está vigente. Estamos hablando de la ley de Dios, de la ley divina, de la ley escrita en el corazón del hombre. Pero sí, hablando de esta manera, podemos, como ya dije hace unos segundos, podemos estar, por así decirla, pues separándola, la ley moral, sí, la ley de culto, la ley ceremonial, sí. Mire, sí, ¿cuál fue la que nuestro Señor vino a cumplir? Y en Él se cumple, y ahí inicia un periodo diferente de gracia, por así llamarlo. Sí. La ley de culto establecía que para poder acercarse a Dios, que para poder acercarse a Él, tenía que ser mediante un sacrificio. Esa es la ley de culto. Él vino a cumplir esa ley de culto. Nuestro Señor Jesús, Él vino aquí a esta tierra, y Él cumplió. Él en San Juan capítulo 17, Él está diciendo al Padre, sí, que Él está cumpliendo a lo que Él vino a esta tierra, sí. Podemos decir la ley ceremonial, la ley de culto, pero esta otra ley que era para el pueblo judío, la ley judicial, y esta otra ley, la ley moral. Entonces, la ley ceremonial y la ley judicial, en Jesús, en el pueblo de Israel, sí, ahí podemos decir, ahí Él cumplió esa ley. Pero ¿qué ley está vigente ahorita? La ley moral, la ley escrita aún en el corazón del hombre, de lo que es bueno y lo que es malo, lo que comenzamos a hablar y a decir hace un rato. En primer lugar, podemos decir que la ley, Dios la escribió. Dios se la entregó a Moisés, y Moisés se la entregó al pueblo. Dios quería entregársela al pueblo directamente, pero ahí vemos cómo el pueblo no quiso más estar delante de la presencia de Dios, y ahí el pueblo le pidió a Moisés que fuera él que estuviera con Dios, y así fue. Moisés fue a recibir esa ley, pero sí, no la pudieron cumplir. No la pudieron cumplir. Entonces, sí, dice la palabra de nuestro Dios, que la ley es un ayo que nos lleva a Cristo. Es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y eso lo podemos ver. Sí, en Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Por la ley nosotros podemos conocer a Cristo, podemos ver el cumplimiento en Jesús, a fin de que fuésemos justificados por la fe en Él. Dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dios quiso revelarse a un pueblo, se reveló a ese pueblo, le dio su ley para que conocieran lo que es bueno y lo que es malo. Y luego Jesús vino a cumplirla. Él es el cumplimiento de nuestra ley, de la ley que Dios puso en aquel pueblo. Jesús luego vino y dijo, yo no vine a quitar la ley. Verso 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. Él vino a cumplir todo lo que se había hablado de Él. Él es el cumplimiento. Él es la serpiente, es el tipo de la serpiente que levantó Moisés en el desierto, aquella serpiente de bronce, ¿verdad? Todo el que miraba a esa serpiente iba a vivir.
Así como Cristo fue levantado en la cruz y todo lo que va a Él, vive. Entonces, todo lo que se vivió en el Antiguo Testamento, ¿sí?, se cumple en Jesús. Y dice el verso 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Que nos dice aquí de esta manera, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que vuestra justicia, si no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahí estaba nuestro Señor Jesús en aquella ocasión, ya hablando directamente de las cargas que aquellos escribas y aquellos fariseos le habían puesto a la ley. Le habían puesto tantas cosas que no estaban dentro de la ley, sino que eran mandamientos de hombres, mandamientos que ellos mismos habían puesto, pues podemos pensar así, como para proteger la ley y que no se violaran esos mandamientos, ¿verdad? Tenían tanto temor, ¿verdad?, que habían puesto cargas sobre cargas que ni ellos mismos podían llevarlas, ¿verdad? Por ejemplo, hablando del día de reposo, sí, ellos no podían, por ejemplo, llevar algo en sus manos que no era permitido, no podían caminar más allá de cierta distancia, no podían hacer ciertos quehaceres dentro de la casa, ¿verdad?, porque decían que ya era trabajo, porque decían que, por ejemplo, el llevar, ¿verdad?, una carga, no sé, ¿verdad?, un grano, una cubeta, algo de un lugar a otro, no lo podían hacer, ¿verdad?, preparar comida, ¿verdad?, porque ellos decían que ya estaban incumpliendo la ley, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿verdad?, le habían encargado muchas cosas, ¿verdad?, a los mandamientos originales que Dios les había dado, y estaban viviendo en el tiempo que vino nuestro Señor Jesús un montón de cargas que no eran lo correcto. Entonces viene nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, viene nuestro Señor Jesús y viene a algo práctico, algo práctico, viene a enseñar, ¿sí? Él viene y resume de una manera asombrosa la ley, ¿verdad? Lo pone en algo práctico, ¿verdad?, que el pueblo se sorprende y no le cree, ¿sí? Dice, pero yo no la vengo a quitar, ¿sí?, yo vengo a cumplirla, ¿verdad? La ley y los profetas, yo vengo a cumplirla, ¿verdad? Yo no he venido para derribarla, ¿sí?, yo vengo a cumplirla, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, explicando, ¿verdad?, ahí, ¿verdad?, que Él es el cumplimiento de la ley, que Él es el de quien se hablaba en la ley, de que Él es el Mesías que venía a darle el cumplimiento, y ahora que lo estaba explicando, ahora que lo estaban viviendo, ahora que lo estaban viendo, no lo creían, ¿sí? Entonces, ¿verdad?, él empieza, miren lo que dice el verso 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Él sigue hablando del cumplimiento de los mandamientos y de las ordenanzas que estaban en la ley, pero ahora Él los está poniendo en un plano práctico,
¿verdad? Porque luego concluye este pasaje en el verso 20, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos. Miren, estos hombres, los escribas y los fariseos, ¿verdad? Definitivamente ellos estaban empeñados en estudiar la ley y los profetas. ¿Sí? No había otros hombres mejores que conocieran la ley y los profetas que ellos. Y Jesús dice, si vuestra justicia no fuera mayor que la de ellos, ¿verdad?, no van a entrar ustedes al reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, ¿cómo eran los escribas? ¿Cómo eran los fariseos? Recuerda que en una ocasión, ¿verdad?, en ese pasaje tan famoso y hermoso, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesús con mucha paciencia recibió a aquel varón, dice San Juan capítulo 3, ¿verdad? San Juan capítulo 3, cuando aquel hombre Nicodemo, un maestro de Israel, vino a Jesús. Sí, dice, vino a Jesús de noche, ¿verdad? Era uno de los fariseos, ¿verdad? Era uno de los que Jesús dice, bueno, si no fueran mejor que él, ¿verdad?, no van a entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Sí, este hombre vino a Jesús de noche y le hizo una pregunta, ¿verdad? Sí, dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces, si no está Dios con él. ¿Qué le está diciendo aquí pues fariseo a nuestro Señor Jesús? Yo reconozco, yo soy maestro de Israel y yo sé que solo la mano de Dios puede ser que esté contigo, porque tú haces estas cosas y has dado estas enseñanzas. El Señor Jesús se refiere a ellos, a los fariseos, ¿verdad?, con un estilo de vida que tenían asombroso, pero lleno de cargas. Lleno de cargas. Si alguien en aquel tiempo conocía la ley, eran los fariseos. Y Jesús dice aquí en el verso verso 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El pueblo tenía a los escribas y a los fariseos como algo tan sublime, algo tan en alto. Y Jesús les dice, mire, ellos sí, no crean que son mejor que ustedes. Sí. La versión traducida en lenguaje actual dice, yo les aseguro que si ustedes no son más obedientes que los fariseos y los maestros de la ley, nunca entrarán en el reino de Dios. Aquí nuestro Señor Jesús ya está poniendo al pueblo a un nivel que los fariseos quizás nunca habían pensado. Dice la Nueva Traducción Viviente, les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. Es lo que les estaba diciendo nuestro Señor Jesús. La palabra de Dios para todos dice, porque les digo que no tendrán parte en el reino de Dios a menos que hagan lo que Dios quiere de una manera mejor que los maestros de la ley y los fariseos. ¿Sí? ¿Cómo eran ellos? Nuestro Señor Jesús los confrontó en alguna otra ocasión. Les dijo, sepulcros blanqueados, hipócritas. Los confrontó directamente nuestro Señor Jesús a ese grupo de maestros de Israel, ¿sí? De fariseos,
Y Jesús los descubrió ante el pueblo. Dice, ustedes ponen cargas sobre la gente que ni ustedes mismos pueden llevar. Una ocasión, ¿verdad? Si nuestro Señor Jesús dice, bueno, los fariseos dicen, ¿verdad?, que cualquier cosa con la que yo pueda ayudar a mis padres, con el simple hecho de que diga que es corbán, sí, ya pasa a ser una ofrenda especial, ¿verdad? En otras palabras, sí, decía el Señor Jesús, bueno, ustedes dicen que con lo que ustedes pueden ayudar a sus padres, deben ayudarlos, pero si ustedes dicen que eso mismo, sí, va a ser una ofrenda especial para Dios, ya no se le dan a sus padres. Hipócritas, dice el Señor Jesús, ¿verdad? Y eso y mucha enseñanza más, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesús atacó, que no era correcta, ¿verdad?, que no era correcta, que los fariseos tenían un montón de cosas, ¿verdad? Sí, por ejemplo, volviendo al ejemplo del día de reposo, ¿verdad? Sí, los fariseos no podían llevar sobre su cuerpo cargas. Sí, decía un comentarista, en aquel tiempo los fariseos decían y se pasaban horas, sí, ahí pues tratando de llevar, sí, a la práctica acuerdos que ellos tomaban allá, ¿verdad? Y para el pueblo, ¿verdad? Por ejemplo, no podían una persona llevar una carga más del peso de un higo, porque ya era estar quebrantando la ley, ¿verdad? Sí, o sea, cositas tan como esas, ¿verdad? Sí, por ejemplo, si un tejedor, ¿verdad?, si se le olvidó una aguja y se le fue ahí en el mandil, ¿verdad?, era una carga extra que llevaba, ¿verdad?, y ya estaba ahí quebrantando la ley. O sea, cositas tan insignificantes, ¿verdad?, que los fariseos, ¿verdad?, los escribas se tardaban ahí dialogando, ¿verdad? Ahí, sí, de eso dijo nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, ¿verdad? ¿A qué se refería nuestro Señor Jesús cuando dijo eso? Os digo que si vuestra justicia, ¿verdad? Ellos ponían cargas pensando que ellos eran los que tenían que hacer cumplir la ley en el pueblo, y sí lo hacían, pero de una manera incorrecta. Nuestro Señor Jesús viene y explica que nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los maestros de Israel. Nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas. Nuestra justicia tiene que ser mucho por encima de ellos. Y luego nuestro Señor Jesús ahí está ahora sí confrontando. Ahora nuestro Señor Jesús ahí está hablando directamente con aquella gente, ¿verdad?, que le está escuchando. No tan solo están escuchando los discípulos, sino está una multitud, y en la multitud recuerde que hay de todo. Ahí también había, sí, fariseos, ahí también había escribas, ¿verdad? Sí, entonces, ¿verdad?, sí, ahí el Señor Jesús les está diciendo, ¿verdad?, que tienen que vivir una vida, un estilo de vida más allá, a la altura de los escribas y fariseos, más que ellos, ¿verdad? Es lo que está poniendo en práctica nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿en qué se deleita el cristiano para poder estar más a la altura de aquellos hombres, ¿verdad?, fariseos y escribas, ¿verdad?, en la misma ley, pero no con cargas, sí, no con cargas,
sino en la propia ley de Dios. Y ahora, sí, el cumplimiento de la ley es Jesús. En una ocasión el Señor Jesús dijo, en esto podemos resumir la ley, dijo él. Amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Y a tu prójimo, ¿verdad? Como a ti mismo, a Dios con todo y al prójimo con todo, ¿verdad? Sí, así resumía nuestro Señor Jesús la ley, ¿verdad? Y en otras palabras, Él decía, escúchenme a mí, escuchen la enseñanza que yo les doy y practíquenla. En otras palabras, es lo que Él decía. En una ocasión dijo de los escribas y de los fariseos nuestro Señor Jesús. ¿Por qué mencionamos mucho a los escribas y a los fariseos? Porque ellos eran los maestros de Israel que hacían cumplir la ley, aunque de una manera pues muy con muchas cargas, ¿verdad? ¿Sí? Ellos la estudiaban, ellos la leían, ¿verdad? Ellos la sabían, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús en una ocasión dijo, escúchenlos, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Sí? Fue lo que dijo nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿sí? Si alguien pretendía ser discípulo de Jesús, tenía que entender que Jesús era el cumplimiento de la ley. ¿Sí? Tenía que aceptar, ¿sí? Porque ahora que nuestro Señor Jesús cuando se fue, ¿sí? Entonces sí, vemos ese primer discurso que se aventó el apóstol Pedro y cómo empezó desde atrás, desde Abraham, empezó a compartir y dando la explicación del cumplimiento de las profecías del Señor Jesús hasta el momento en que fue crucificado, ¿sí? Y en aquella ocasión, ¿verdad? Sí, pues el entendimiento les fue abierto a aquella gente y pudieron comprender que Jesús era de quien hablaba la ley, de quien que Jesús es el cumplimiento de la ley, ¿verdad? Pero ahora sí, ¿qué ley está vigente aún ahora con nosotros? La ley moral. La ley moral es la que está vigente aún con nosotros. Déjeme decirle algo. En esta primera charla o plática que hemos tenido hoy, ¿verdad? Si no vamos a terminar de hablar hoy sobre este pasaje, vamos a continuar hablando sobre este mismo pasaje en una segunda parte el próximo jueves. Hoy ya se nos está terminando el tiempo, miren, y apenas estamos, yo siento que apenas he empezado a desarrollar un poco el tema, pero mire, qué importante es entender que la ley moral que tenían los judíos está vigente. La ley judicial que tenía el pueblo de Israel ya no está vigente. La ley ceremonial o cultural que tenía el pueblo de Israel ya no está vigente. En Jesús se cumplió. Pero hoy tenemos esa ley moral todavía en nuestro tiempo. Todavía se sigue esa ley. Jesús es el cumplimiento de la ley. ¿Sí? Y yo dije al principio, hay absolutos que gobiernan toda sociedad. La ley de Dios, escrita en el corazón del hombre, la ley moral de Dios, escrita en el corazón del hombre, es la que está gobernando el corazón del ser humano. Es la conciencia que le dicta lo que es bueno y lo que es malo. Matar es malo, obedecer es bueno.
La ley de Dios ahí escrita, la revelación general de Dios en el corazón del hombre, esa ley moral, esa ley que todavía está vigente. Dice Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nos llevó a Cristo. El ayo es aquel que cuida al niño, ¿sí? Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe en Él. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Sí. Entonces, vamos yo quisiera continuar con un punto más, pero nos llevaría mucho más tiempo. Ya el tiempo se nos ha agotado. Hemos llegado al límite de nuestra enseñanza en esta tarde, ¿sí? Pero vamos a continuar hablando de Jesús y la ley la próxima reunión, el próximo jueves. Vamos a ver la segunda parte, ¿verdad? Y quizás haya una tercera parte de este tema que es tan profundo, tan hermoso, que es hablar de cómo nuestro Señor es el cumplimiento de la ley. Nuestro Señor Jesús. Sí, vamos a estar orando en esta hora. Y déjeme decirle que si hay alguien que le está diciendo ahí en su mente lo que es bueno, lo que es malo, es esa revelación de Dios hablando a su corazón, es esa ley moral hablando al corazón del hombre, diciendo arrepiéntete, o le está ahí pues como si le echara porras cuando usted hace algo correcto, cuando usted hace algo bueno, cuando usted hace algo digno de admiración delante de Dios, digno de lo que es correcto, ¿sí? Dios está ahí hablando a cada corazón, a cada vida. Es la ley de Dios la que está, esa ley moral que está en cada vida hablando sobre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sí? Vamos a concluir en esta hora. Y déjeme decirle que esa ley de Dios nos conduce a Él de tal manera que se hace específica la ley cuando uno viene y le conoce. Se hace una revelación específica. ¿Sí? Vamos a orar en esta hora y vamos a decirle, Señor, no queremos quebrantar tu ley. Queremos también ser lo que tú quieres que nosotros seamos, cumplidores de tu palabra, cumplidores de tu ley escrita en nuestros corazones, en el momento en el que venimos a ti. Tú nos abrazas y esa ley, sí, escrita en nuestros corazones, nos dice que es lo correcto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias porque nos das esta bendición, Padre Santo, de poder estar estudiando tu palabra. Tú no viniste a quebrantar la ley, Señor. Tú no viniste a quitarla. Tú no viniste a derribarla, sino viniste a cumplirla. Tu palabra así nos dice, Señor. Y en esta hora, Padre, te rogamos, Padre, que sigas hablando a nuestro corazón, Señor. Esa ley escrita, Señor, en el corazón del hombre, esa ley moral, Señor, que nos dicta en nuestra conciencia lo que es correcto y lo que es malo, Señor. Ayúdanos a seguir escuchando claramente esa voz en nuestra mente, Señor. Y ayúdanos a ser obedientes a tu palabra como tú quieres, Padre. Señor, en tus manos nos ponemos en esta hora. Bendice, Señor, a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que hoy pudieron conectarse, Señor. Pero también a aquellos que van a ver las repeticiones, Padre. Señor, rogamos tu bendición para cada uno en esta hora, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Dios les bendiga, amados hermanos. Si enviamos un saludo a nuestro hermano Asael Ángeles, a nuestra hermana Juanita Curiel, a nuestra hermana Erika Castillo y a nuestro hermano Justo Sánchez, a la hermana Noemí Hernández, al hermano Osvaldo Alvarado y a toda su familia, a Jaime Tinajero, a Lupita de la Rosa, a Claudia y Taurino, a Iliana Maldonado, a Miguel Ángel Salinas, a Marusa Baldazo, a Elizabeth Galván, a Juana Vázquez, Gladys Jao, Adriana García, Teresa Gaspar, Mario Quinto, Miguel Hernández, a Miguelito, a Cecia, a Nivia, a Lanita. Dios les bendiga, hermanos. Sí, y les enviamos un saludo no tan solo a los que hemos mencionado, sino a toda la familia que está ahí con ustedes. Dios les bendiga, amados hermanos. Si vuélvase a conectar el próximo jueves, vamos a ver una segunda parte de este hermoso tema. Jesús y la ley es tan profundo que vamos a deleitarnos el próximo jueves con más palabra de nuestro Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Gloria habla en toda lengua, a todo pueblo, bajo el cielo. Eres belleza inconcebible, eres tú el Señor de mi salvación, y quien alumbra mi caminar en la noche. Tú me guías, eres tú, eres tú. Exáltenlo, exáltenlo, alaben siempre a nuestro Dios, lleno de gracia y amor, sobre nosotros llueve hoy. Yo sé, tú nunca cambias, tú eres digno, Dios, eres tú. Día y noche, ángeles cantan, Santo, Santo es el Señor. No hay nadie más que sea digno. Eres tú. Exáltenlo, exáltenlo, alaben siempre a nuestro Dios,